Buenas noches amigos, les doy la bienvenida a su canal que es Mariel Romero Reino de Ángeles, y hoy la verdad que estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial para nuestra comunidad. Ustedes ya lo conocen, es Johanan Díaz Vargas, y bueno, le vamos a dar la bienvenida juntos a nuestro hogar, a nuestra casa. Bienvenido Johanan, bienvenido. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Qué gusto Muy saludarte, bien. al igual que a todos los amigos que están conectados en estos momentos. Gracias, Muchas gracias. Mi gracias. comunidad es una comunidad de gente que ama estos temas, que sigue mucho todo el tema OVNI, de investigación, y que además muchas personas de esta comunidad han visto naves y OVNIs. Pero para empezar, me gustaría que vos mismo te presentaras para aquella gente que no te conoce todavía. Y bueno, ¿quién es Johanan Díaz Vargas? Así es, pues Johanan Díaz Vargas es un periodista mexicano que desde, que será 1996, le viene dando seguimiento a todo lo que implica el tema de los no identificados, ya de manera así presencial, es decir, que iba yo a los lugares, que entrevistaba a la gente y que a la fecha, bueno, pues he tenido la oportunidad de estar en radio, en televisión, en periódicos, y ahora lo más fuerte para un servidor son las redes sociales. Y bueno, pues en el periódico, el próximo 8 de junio se cumplen 15 años de publicar la columna Enigmas, que es la más antigua, al menos en México, y por lo que yo he preguntado a los compañeros investigadores de Latinoamérica, bueno, pareciera que es la más antigua en toda Latinoamérica. 15 años de publicarse semana a semana, a 2 páginas, en uno de los Qué periódicos bien. más vendidos de México, pues todo lo que implica realmente este gran tema y que es considerada la bitácora de los casos más importantes de Latinoamérica. Entonces, es súper interesante eso porque he tenido esa oportunidad de dar a conocer a través de los medios de comunicación. Y ese es Johanan Díaz, el personaje que va, entrevista, investiga, recorre, el que suda los misterios y el que le ha pasado cosas extrañas en algunos de esos lugares, pero siempre contando la verdad, siempre diciendo lo que encuentro. Johanan, bueno, primero felicitaciones por esa gran labor, porque no es fácil llevar adelante durante tanto tiempo un proyecto de comunicación de esa envergadura. Y yo siempre digo que el tema de investigación OVNI es muy difícil de llevar adelante porque también es comprometido. En una época hubo muy poca información, no se sabía bien Así es. eh, si era cierto o no, si lo que uno podía llegar a saber se quedaba ahí en el fenómeno, que de hecho durante tantos años los investigadores se fueron quedando en el fenómeno hasta que llegamos a la época actual, donde ahí se te empezó a escuchar más, Johanna, porque en realidad cuando empezaste tanto los podcasts como los streaming, los famosos streaming, que hoy, bueno, todas las personas lo conocen, pero en ese momento Johanna Díaz Vargas se empezó a conocer más en Claro, su divulgación, así pero es. era casi una divulgación donde uno sentía que era uno a uno. Te sentíamos muy cerca, hablando de una manera natural, desde la amistad casi, donde había cosas que revelabas o que se revelaban que Claro. otras personas no lo podían hacer, ¿no? Desde ese rol de investigador estructurado y que no podía avanzar más. Pero a mí me gustaría también que la gente conociera a Johanna Díaz Vargas, hombre. ¿Qué me podés contar de eso? Bueno, soy padre de 3 hijos. La mayor de mis hijas tiene 23 años, el que le sigue tiene 19 y la más chiquitilla tiene 2 años, 2 años. Isabela es Yajaira Díaz, Ian Díaz y bueno, pues Isabela Es Díaz. la que más conocemos en realidad, Exactamente, ¿no? sí, Porque de sí, sí, tus sí. hijas más grandes no tenemos ese gusto de conocerlas. Así es, sí, como que es como la más pública ahora, Isabela, y déjame decirte que suceden cosas bien extrañas, porque luego cuando salimos a comprar algo, o vamos a algún centro comercial, o vamos de viaje a alguna otra ciudad acá en la República Mexicana, de repente la gente la saluda a ella y a su mamá y a mí, no. Ay, Isabela, Isabela, ay, yo tenía muchas ganas de conocer a Isabela, y yo, espérese, ¿y usted quién es o qué? No, Claro. sucede muy chistoso, de verdad que sucede. Mira, hace poco estábamos en Chiapas, al sur de la República Mexicana, en un lugar ahí, pues, olvidado, pues,
y de repente apareció una señora gritándole a Isabela, Isabela. Y yo dije, ay, pues yo volteé para otro lado, dije, pues debe ser otra Isabela. No, pues la señora, claro, como ubicó a Lourdes primero, luego me vio a mí, entonces dijo, ah, ella es Isabela y yo quiero conocer a Isabela. Entonces, pues la señora ahí bien emocionada porque había conocido a Isabela claro. y ya al último nos saludó a nosotros, pero como tú dices, es así como esa parte más pública de Isabela, que con mis hijos, bueno, pues en esos momentos no había redes sociales, porque seguramente si hubiera en esos instantes cuando ellos nacieron redes sociales y todo, seguro que también hubieran sido muy públicos, pero no, a Ujú. ellos no les tocó eso, pero a Isabela sí. Entonces, pues no sé, es algo bien curioso lo que pasa en ocasiones. Sí, surge algo muy lindo desde la gente también, ¿no? Ese contacto de calidez que Sí, por allí antes no se veía tanto ni en los periodistas, por supuesto que todo cambió, ni en los investigadores, porque de hecho a vos se te claro, conoce y tu renombre es a través de la investigación OVNI, ¿verdad? exactamente. Sí, porque mira, a lo largo de la historia, bueno, de mi historia, yo empecé con el asunto, bueno, siempre el tema de los ovnis Mm. extraterrestres me llamó la atención, pero hubo un momento en mi vida que me aboqué más a la transcomunicación instrumental, que es Ah, no a sabía. través de los medios electrónicos tratar de hacer un vínculo, un contacto con esas otras realidades, en este caso, el más allá. Y ahí estuve mucho tiempo, yo creo como unos 2, 3 años. Yo recuerdo que llegaba de la universidad en la noche, porque yo iba en la tarde, y cuando llegaba Mm. de la universidad cenaba y, bueno, me ponía, si había tareas o algo, las hacía, y luego ya terminando de hacer las tareas, bueno, pues, empezaba más o menos como a la 1 de la mañana a hacer ese proceso de la transcomunicación. Leí mucho, aprendí mucho, entrevisté, a pesar de que en esos momentos que te estoy hablando del 97, 98. Ah, justo te iba a preguntar la época, ¿no? Porque eso es Exacto, importante. Pienso que hay también como una conciencia colectiva que fue desarrollándose junto con los eventos de contacto, exactamente, ¿no? así Y es. la transcomunicación fue como un hito fundamental en este proceso. Exacto, sí, sí. Entonces fue en el 97, 98, yo creo que todavía hasta el 99 hubo ahí un proceso, o sea, me aventé un buen tiempo, pero tuve la oportunidad en esos momentos de entrevistar a personajes como Brian Weiss, a Raymond Moody, a los principales a nivel mundial. Entonces, pero no era para publicar, sino era para conocimiento propio. Conocer. Y Y estas luego, personas que vos nombrás, para sí, quienes no conocen, ¿a qué se dedicaban o qué era lo que ellos Brian lograron? Weiss es uno de los terapeutas más importantes, donde dice que las terapias de vidas pasadas te pueden ayudar a solucionar muchos de tus problemas actuales. Y es un personaje que ha vendido millones de libros y es súper reconocido a nivel internacional dentro de esta área. Y Raymond Moody fue uno de los primeros que comenzó a dar a conocer esas experiencias de reencarnación o de vidas después de la muerte. Entonces también es un personaje súper conocido dentro de estas áreas y que de repente yo me enteraba que iban a dar conferencia o algo y yo llegaba como una media hora antes, 1 hora antes, y me iba como 1 hora, hora y media después del evento, pero era ahí, cuando ya se había ido la gente, que tenía la oportunidad de poder acercarme a ellos y entrevistarlos, preguntarles o cosas que a mí me interesaban. Entonces, en esos 3 años crecí mucho en el ámbito de los fenómenos paranormales. Pero la transcomunicación era lo que me llamaba la atención y bueno, ya Y a después vos ese nexo entre otras vidas y la transcomunicación, ¿te trajo resultados? ¿Pudiste sí, llegar a sí, sí, hubo voces que me hablaban, hubo, que me daban, fechas, me daban, bueno, en algún momento, en una de esas transcomunicaciones me dieron el día y la hora en que iba a fallecer mi abuelo materno, y efectivamente se cumplió. qué O sea, fuerte? fue muy puntual y ahí ya no me gustó porque yo lo veía más allá como, pues como todo mundo cuando entra a estos temas, pura curiosidad y ver si era cierto y a ver si esto y aquello, Claro. pero E me di cuenta inocencia también, ¿no? Porque esa es exactamente, una de las cosas que uno tiene cuando quiere aprender, está entusiasmado y bueno, y exactamente. quiere contactarse, ¿no? Y de Pero cuando repente, empiezan a suceder las cosas, claro, ahí exacto, cambia todo. es esa parte donde de repente sucedió y de repente me empezaron a dar más Ujú, cosas, más mensajes, dije: "No, ya, claro, hasta aquí quedó", porque, o sea, está bueno conocer el futuro, pero tú vives con una angustia cuando te dicen: "Se va a morir tal persona, tal día, tal hora, de tal cosa", y dices: es fuerte, ¿no? Espérate, no, no".
Sí. Y Hay luego, algo más, creo que claro, uno tiene mira, que hay algo ahí que realmente está presente y está a un ladito de nosotros. O sea, no está ni tan lejos, no. Son de esas energías sutiles o seres de esas otras realidades que están a un ladito de nosotros. O sea, no te tienes que ir a 10,000 kilómetros de tu casa o claro, no te tienes que ir a 10 kilómetros no, están claro. aquí al ladito de ti, Ujú. pero, no lo entendemos y muchas veces nos da miedo. Entonces, en ese proceso empezaron a ocurrir varias cosas paranormales en mi casa. Entonces fue ahí cuando dije, no tiene ningún sentido, no tiene ningún caso, mejor cerramos este capítulo y me aboco ahora sí a lo fuerte, a lo mío, a los ovnis y todo lo que implica y lo que la gente me conoce principalmente por el tema de los Claro, ovnis. ¿y cómo empezaste Mira, esto de la investigación OVNI? cuando era niño, mis padres, bueno, yo les pedí a mis papás que me llevaran a conferencias. Estamos hablando de la década de los 90. En Mm, México, a partir del 11 de julio de 1991, surge un interés desmedido de millones de personas en mi país por el tema de los ovnis, porque sucedió un eclipse total de sol que atravesó prácticamente toda la República claro. Mexicana y que llegó hasta América del Sur. Y bueno, pues ahí se produjo uno de los avistamientos más impresionantes de México. Entonces había videos, que en aquellos entonces no era normal que la gente tuviera cámaras de video. Ahora, el 2023, es raro quien no tenga una, pero en 1991 era raro quien sí la tenía, y eran cámaras así Claro. enormes que te la tenías que Tampoco había internet. no, 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 pues era No había, impensable no, eso. No, 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 claro, no, no se podía pensar ni siquiera en eso, o sea no, que no, no, fue nada. una experiencia que estaba dispuesta para México. Exactamente. Entonces, bueno, pues en el principal noticiario se presentan los videos, después vienen programas de televisión de debates entre los escépticos y los investigadores, pero eso, esa gran oleada de México del 91, fue un parteaguas muy importante para los que ahora, al 2023, investigamos y divulgamos. Somos una generación Qué que viene importante. del eclipse, es la generación del eclipse. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando se incrementó mi interés. Empezaron los programas de radio, televisión, en el periódico, las revistas Claro. empezaron a salir y ahí fue cuando yo comencé a consumir. Yo era un omnívoro, es decir, consumía toda la información que tuviera que ver con el tema de los ovnis y bueno, con mis domingos, porque yo estaba, pues era un niño, con mis domingos que me daban, los iba juntando y compraba la revista que salía cada 2 semanas. Con mis domingos yo lo juntaba y cuando me avisaba alguien de mi familia, oye, cómprate tal periódico porque están hablando de ovnis, entonces iba, pero corriendo, pero literal, iba corriendo a comprar. Entonces todo eso me ayudó y después ya llegaron los libros. Cuando yo le pedí a mis papás que me compraran libros, entonces íbamos a las librerías, a las nuevas, y pues no había eso no había. Entonces, y los pocos que había estaban súper caros. Entonces, recuerdo que en algún momento fuimos al centro histórico aquí en la Ciudad de México y pasamos por librerías de viejos y yo entré y yo quedé maravillado porque eran libros que yo quería leer y libros que estaban al 50% del valor de una librería. Entonces, y aparte en esos momentos, pues no había tanto interés y no había tanto dinero en mi casa como para comprar libros cada Pero vez. a Johanna Díaz Vargas, niño adolescente, ¿qué era lo que Así buscaba es. en ese tema? Porque seguro que siempre uno tiene una motivación y busca algo especial en esos Claro, temas. desde luego, pues era el informarme, el saber si era real, el saber qué tanto se sabía de ese tema. Los primeros libros que leí fueron de Eric von Däniken, de Salvador Freixedo, que yo alucinaba con Salvador Freixedo, y el de Defendámonos de los dioses, es alucinante, es un libro que me marcó, pero de una manera tremenda. Bueno, hasta me lo sé de memoria el libro porque lo leía y lo leía y lo leía y no me cansaba de leerlo. Los de Benítez, que hasta ese momento los que llevaba publicados, entonces eran los más conocidos acá en México, don Pedro Ferriz, que fue el padre de la investigación ovni aquí en México. Ajá. Entonces, esos fueron los inicios de Johanan. Entonces, haz de cuenta que a mí me llevaban los sábados, íbamos los sábados, me compraban 3, 4 libros y al jueves siguiente, esos 4 libros yo ya los había leído. Entonces yo llegaba con mis papás y les decían, oigan, pues ¿me pueden comprar más libros? No, ¿por qué?
pues hasta que los termines de los que ya se te compró, pero ya los leí, que no, lee los primeros, que ya los leí, que no. Bueno, pregúntenme lo que quieran de los libros. Y bueno, pues me empezaban a preguntar y se daban cuenta que ya los había leído. Entonces mis papás se quedaron así como diciendo, bueno, en lugar de que ande en la calle jugando y que le vaya a pasar algo, vamos a Claro. comprarle más libros. Ahora, Johanna, todos estos personajes que nombras, algunos son actuales, pero son grandes referentes a nivel mundial. Se te guiaron y te conectaste no con cualquiera. Así es, fíjate que es algo bien bonito porque después con los años tuve la oportunidad de entrevistar a Eric von Däniken, que fue alucinante cuando estuve 15 minutos frente a él, fue el tiempo que me dieron. Aparte, Däniken es una persona así muy fuerte, muy, no sé, muy rara. Entonces nada más me dio 15 minutos. Pero fueron los mejores 15 minutos de un personaje que admiro, de un personaje que Mm, leí de niño, que devoré sus libros, que cada libro que leía yo me imaginaba los lugares, cómo habrá sido en el pasado. Bueno, un personaje que me marcó muy fuerte. Y luego tuve la oportunidad de entrevistar a Benítez y bueno, pues a la fecha, me llevo muy bien con él. Cuando tenemos oportunidad nos reunimos allá en España o cuando viene a México nos reunimos acá en México y es una amistad que viene desde hace mucho tiempo con Benítez. Y con Salvador Freixedo lamentablemente nunca lo entrevisté y cuando quedé y tuve la cita para entrevistarlo en Madrid, lamentablemente no se concretó porque yo iba llegando a Madrid y él estaba partiendo hacia el norte de España, a pesar de que teníamos la cita y todo, porque bueno, ya era una persona de edad avanzada y ya en esos momentos ya lo tenían que trasladar para su lugar de origen para que fuera atendido con los claro. médicos. Entonces ya no logré, pero al menos a Daniken y a Juanjo tuve la oportunidad de entrevistarlos y bueno, con Juan José te digo que hay una amistad muy bonita y una amistad muy grande. Qué bien, qué bien. Y qué importante porque en realidad considero que son iniciadores en todo este Así tema, que es. han abierto el camino y la conciencia a muchas personas que se encontraron con un nuevo aspecto de lo que es el contactismo, porque en realidad esto más que investigación OVNI, estos personajes hablan mucho del tema del contactismo, que es algo que vos manejás y has hecho crecer ahora en tu carrera a través de tus Así es. programas en YouTube, en tus canales. Exactamente. Mira, en el 2016 en México éramos solamente dos canales en YouTube que hablábamos. A mí, después de salir del equipo de Jaime Maussan del programa de Tercer Milenio, yo me aboco exclusivamente a darle seguimiento al tema del contactismo. Y me encontré y me he encontrado y he dado seguimiento a muchos casos increíbles, increíbles. Entonces es ahí cuando me doy cuenta de que realmente hay mucho, pero mucho de verdad dentro de estas temáticas. Pero también me queda muy claro que hay muchas personas que inventan las historias para llamar la atención. Y en el 2016, te digo, mucha gente se burlaba de mí. Mucha gente me decía, es que tú ya estás loco, ya perdiste, perdiste el camino objetivo de la investigación. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, si el tema del Claro, contactismo es tan importante como los avistamientos, los ataques del chupacabras o la mutilación de ganado o la desclasificación, y me decían todos, tú estás loco. 2016. Y mucha de la gente que se dedicaba al tema, de cierta manera me discriminó, porque decían, es que no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Bueno, pasaron los años y al 2023, muchas de esas personas que me ujú, decían que había perdido el rumbo, que estaba loco, que pues no tenía sentido lo que estaba haciendo, a la fecha, también ellos han abierto sus espacios para conocer las experiencias de las personas. A mí me da mucho gusto porque de cierta manera el trabajo y la repercusión que tuvo lo que yo hice a partir del 2016 fueron conocidas una cantidad impresionante de personas que por primera vez hablaban, que por primera vez, ujú. como que les daba esa Claro, se iniciativa. animaban porque en realidad Exacto, era, al principio era un tema tabú, exacto, sí. donde Y mira que no todo nos lo que vamos. vivían o lo que vivían los contactados era muy difícil, como Claro, y decimos, no nos estamos yendo tan lejos. Estoy hablando del 2016, es decir, estamos hablando muy poco de tiempo, 7 sí. años, estamos hablando de 7 años. Hace 7 años
la gente todavía tenía mucho miedo de hablar de este tema. Y muchos de esos casos, te digo que algunos de ellos que por primera vez hablaron, se volvieron virales. Y de Mm. repente eso llamó mucho la atención y de repente me di cuenta de que esto sirvió para que muchas otras personas en toda Latinoamérica comenzaran a levantar la mano y dijeran, yo también estoy viviendo una experiencia parecida y yo también, y de repente ya eran muchos. Entonces eso a mí me dio mucho gusto y ahora, Más de lo que uno podría suponer en claro, principio, ¿no? Porque fue exacto, como una oleada que fue creciendo de a poco, ¿no? De pasar a ser un tema tabú a poder escucharse en una charla entre amigos y poder hablarlo más abiertamente, ¿verdad? exactamente, sí, sí, Por sí, eso, Johanna, dado esto, que realmente coincido con vos, que realmente es algo importante, me gustaría que pudiéramos profundizar en algunas cosas que vos, que solamente vos conocés y vivís desde tu lugar de periodista y también de ser humano con los contactados. Porque en este relato, en eso que nos compartís, sí. vos decís que hubo realmente contactados o personas muy especiales. ¿Qué es lo que te marcó? ¿Qué es lo que nos puedes contar a nosotros sobre esos casos? Claro, desde luego, mira, me marcó mucho aquellos que hablaban de mi vida personal, pero o sea, yo por lo regular no ando contándole a nadie mi vida personal, si está bien o está mal, eso, Claro. pues, yo creo como Mm. todos, pues, nos lo reservamos solamente para nosotros, pero había personas que me daban santo y seña de mi vida personal y me daban soluciones, me decían: "Mira, ellos están diciendo que hagas esto o hagas aquello, y que te va a ir mejor en esto y aquello, no te preocupes". Dije: "Ay, pero espérate, en primera, ¿usted quién es? Yo no lo conozco". No, pues yo tampoco, pero me dijeron que te tenía que dar ese mensaje. Había otras personas que les he dado seguimiento y que les han hablado de los terremotos de los 19 de septiembre. México se vio marcado el 19 de septiembre de Ujú. 1985 por Mm. uno de los terremotos más Mm. catastróficos de mi país, Sí. donde se asegura las cifras oficiales del gobierno, 10,000 personas que lamentablemente fallecieron. Cifras Mm. oficiales de organismos independientes a nivel internacional lo catalogan como uno de los más catastróficos y que donde Así perdieron la es. vida más de 100,000 personas. Es decir, que veas una cifra o la otra, son muchos. Entonces, el que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Yo hago contacto con los marcianos y me están dando información de que el próximo 19 de septiembre del 2017 va a haber otro terremoto. ¿Tú lo vas a creer? Mm. No, yo no lo creí. Pero era 3 meses antes, me comenzaron 2 contactadas del norte de México, me empezaron a hablar, 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 a decir y todo lo que les iban diciendo. Me empezaron a relatar las imágenes que les permitían ver, las Ujú. sensaciones, los ruidos, y yo decía, pero pues eso pareciera más un terremoto. El mensaje era, habrá un gran movimiento que los unirá. Palabras más, palabras menos. Sí, sí. Y bueno, pues yo dije, esto va a ser como, me suena más como un terremoto que otra cosa. Bueno, todavía 12 horas antes de que llegara el terremoto del 19 de septiembre del 17, una de las contactadas me llama y me dice, Johanan, tienes que salirte, pero muy, muy alterada, Mm. y llorando. Me dice, que te tienes que salir, que te tienes que salir, ya salte, pero pues me salgo a dónde, pues no es así como que, ah, sí, ya me voy. No, y dije, pero, a ver, espérate, tranquilízate primero y dime qué está pasando. Que me están diciendo que ya te tienes que salir de la Ciudad de México y dile a la gente que conozcas que se salgan, que ya está, que va a reventar, pero ¿va a reventar qué? Pues bueno, Claro. yo ya te di el mensaje. 12 horas después llega el terremoto. O sea, fue real, es ¿Y auténtico. dónde estabas en ese momento, Yo Johanna? estaba en el Estado de México. O sea, una cosa es Ciudad de México y otro Sí. lugar es Estado de México, que está pegadito a la Ciudad de México. Y entonces, en esos momentos yo estaba en el Estado de México, en un lugar donde si llegara a temblar, nunca vas a sentir absolutamente nada. O sea, estabas Y protegido de alguna y manera. sí, porque en el Estado de México es más duro el suelo y por lo regular Pero vos ¿fuiste a ese lugar o estabas ya porque no, estabas fui trabajando? no, 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 fui porque tenía que pagar la escuela de mi hijo. Entonces fui, estuve allí en la escuela muy temprano para hacer el pago normal, la mensualidad, y vi todavía cómo ese 19 de septiembre todos los 19 de septiembre a partir de 1985 se comenzó a hacer un simulacro
es mega simulacro, donde todos en la zona central de México tienen que hacer y acatar los protocolos de seguridad para en caso de que haya un terremoto. Entonces, Ah, es por ley, no es de que a ver si quieres, no. Entonces, bueno, pues yo vi a todos los jovencitos, suena la la alarma, alarma, claro, la alarma. que es una alarma que está conectada hacia toda la zona central de la República Mexicana y que los sensores se encuentran en la costa del Pacífico, donde siempre se producen los epicentros y que afectan a la ciudad. Por eso es tan importante esa zona. Entonces, bueno, pues suena, activan la alerta sísmica, todos los jóvenes veo, pues que, pues normal, pues jovencillos de 13, 14 años, pues iban platicando, riéndose, aventándose, pues lo normal, comiendo, Mm. todo. No lo tomaban en serio. Bueno, lo vi, me quedé ahí, vi que la reacción y bueno, pues ya me fui. Bueno, pues eso fue a las 11 de Claro, la noche. pensaron que era el simulacro. Era el simulacro, sí, sí, era el simulacro. Fue a las 11 Ah, era el simulacro. Y a las 11 durante el de la mañana. simulacro es donde se No, no, produce. no, 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 no. Luego ya el terremoto llega ese mismo día a la 1 de la tarde con 14 Ah, minutos. O sea, fue 2 horas con 15 minutos después dos que llegó el horas. terremoto. Entonces, ahí, pues yo ya estaba en otro lugar. Mm, Recuerdo que no podía abrir yo las puertas de la casa. Fue algo tremendo. Fue algo mm, tremendo. Y ya cuando veo, comienzo a checar las redes sociales, comienzo a checar los canales de noticias, bueno, pues ya era un caos la Ciudad de México. Era un mm. caos completo a partir de ese momento. Entonces ahí fue cuando entendí que hay personas que realmente les dan información, que descargan de una mente maestra, como yo le llamo, esa información y pueden visualizar lo que va a ocurrir meses después. Entonces dije, bueno, esto a lo mejor fue una mera casualidad. Yo lo pensé. Después, en el 2022, a partir del mes de febrero, hubo otra contactada de la zona norte de México por el lado del Pacífico que comenzó a recibir información de que venía otro terremoto para la misma fecha. Y bueno, si Ah, era claro. increíble el pensar que iba a producirse un segundo terremoto a la misma fecha, en el mismo país y en la misma ciudad, pues que alguien venga y te diga, ¿qué crees? Que ahora viene otro y que están anunciando que viene para la misma fecha. Dices, no, espérense, ya. O sea, ya les gustó y esto no es así. Pues si no son adivinanzas. Bueno, esta persona a mí me contacta un mes antes del terremoto y me dice, Johanan, es algo que me llegó desde febrero, pero no lo he dicho y este es Mm. el mensaje. Entonces yo la entrevisto, generó mucho interés, su entrevista se volvió viral con millones de reproducciones. Bueno, era un caos ya después. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que llegó el día, llegó la hora y se produjo un tercer terremoto, la misma fecha, en la misma zona, en el mismo país. Y Impresionante. dices, no Sí. puede ser. ¿Cómo? Lo que yo no logro entender de todos estos casos que le he dado seguimiento no logro entender cómo descargan esa información, cuál es la técnica, cuál es el mecanismo mediante el cual obtienen los detalles de lo que va a ocurrir. Pero desde luego que son hechos. Pero siempre son personas contactadas. Sí, 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 son. Hay algo que está haciendo ahí el puente, ¿no? Para Claro, que el te tema, llegue. esos Ahora lo que seres. me llama la atención es que te llega a vos la información. Sí, porque como saben que le doy seguimiento, como saben que estoy al pendiente de todas estas informaciones, y pues yo creo que es por eso que me buscan, me dicen, Johanna, ¿sabes qué? Claro. Y aparte es gente que he entrevistado en algunos otros momentos y que de cierta manera hay un vínculo, una relación. Entonces, Claro, que los escuchás, que los exacto, podés y escuchar. de repente se dan. Y así como estos dos ejemplos que son los más fuertes, los más grandes que por las repercusiones que tuvo de dos terremotos, han ocurrido de muchas otras personas que me dicen, Johanna, en tal día, tal hora va a ocurrir tal cosa en tal sitio. Y bueno, pues ya en ese momento yo ya estoy muy al pendiente, hago programas especiales y yo no sé si sea coincidencia o qué, pero ocurre. No siempre, pero ocurre lo Claro. que les dicen. Entonces, es ahí cuando a mí me lleva a entender, a comprender que en realidad
el tema del contactismo es tan fuerte y tan vigente y tan serio que le debemos de dar seguimiento. Desde luego, me queda muy claro que cada una de las personas que son contactadas tienen un área de trabajo, Mm, tienen una cierta información que les van proporcionando, pero eso no los hace ni más importantes ni menos importantes, no, todos están igualitos. Pero hay otras personas que sí les dan días, bueno, la fecha, la hora y el qué va a ocurrir. Entonces hay que darle seguimiento. Yo creo que ahí vamos a encontrar muchas respuestas a esto. Y te pongo otro claro. caso. Llega una persona a través del chat, me contacta y bueno, pues ya la Ujú, entrevisto. Era una entrevista, yo ya estaba en vivo, ya había pasado el entrevistado principal y de repente, bueno, pues toda la gente que estaba en ese momento en el chat, no, entrevístala y que nos diga y que nos dije, bueno, pues está bien, a ver que venga. ujú. Me pasa su número telefónico, la entrevisto y bueno, pues empieza con una historia tremenda de un ángel que ella le nombra Juan, que su hijo menor estaba en contacto y nos empezó a hablar del futuro y nos empezó a dar fechas y dices, wow. Y bueno, pues al poco tiempo fue una entrevista que alcanzó 5, 6 millones de reproducciones. Entonces se hizo viral, se hicieron una cantidad impresionante de programas de radio, de televisión, donde mencionaban el caso, bueno, referencias en... O sea, para quienes nos escuchan, el contacto se dio en vivo. Sí, sí, sí. Entonces, fue increíble y era una persona que era la primera vez que yo hablaba con ella, era la primera vez que ella hablaba y que daba una entrevista y que explicaba y pues le salió del corazón todo, realmente todo lo que estaba viviendo y ella mencionaba, era algo que yo traía acá adentro y que ya necesitaba salir porque si no iba a explotar mi corazón. Y cuando habló, bueno, pues fue tremendo, Impresionante. tremendo. Pero lo más interesante es de que ella, dentro de todo de la información que manejaba, dio una fecha, dio una hora y dijo, el volcán Iztaccíhuatl, que es uno de los más importantes, uno de los dos volcanes más Ujú. importantes de México, porque está enfrente del gran volcán Popocatépetl. Entonces dijo, Ah, va sí. a despertar. El Iztaccíhuatl es conocido, ese volcán, como la mujer dormida, por la forma que tiene y bueno, toda una leyenda ahí muy bonita Ajá. que hay. Entonces ella dijo, tal día, a tal hora despertará la mujer dormida y va a haber algo que todos lo podremos ver. Y dices, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero faltaba como un año para eso. Y le di seguimiento, estuve muy al pendiente el día, la hora, todo, y efectivamente ocurrió un fenómeno que no se tenía reportes y que quedó grabado en video, y no solamente en una cámara, sino quedó grabado en muchas cámaras que son las de monitoreo del volcán Popocatépetl. Y el fenómeno quedó registrado en ellas, y bueno, pues ahí se corroboró también que la gente está recibiendo los mensajes, que la gente no está mintiendo, que hay algo o hay Que alguien hay de esas algo otras más. realidades que las está mandando. Vos hablaste del seguimiento, pero hay otra forma para que nosotros, las personas comunes que escuchan a estos contactados, de reconocer cuando el mensaje es verdadero o que el contactado está contando realmente una historia que sucedió o real, porque yo supongo que en este universo debe haber de todo, ¿no? Claro, porque mira, después de estos 3 casos que te menciono, bueno, me contactaron, pero fue una oleada de personas que me decían tal día, tal hora, tal cosa, pues no pasaba. Y ya era más como, yo lo sentí que eran como personas que me decían fechas, a ver si pasa, a ver si pega, a ver si esto. Y yo decía, no, 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 eso no está bien. Pero yo le daba seguimiento, yo llevo una bitácora o abro expedientes. Cuando veo que son casos que Ujú. pueden arrojar más información, abro los expedientes o una carpeta de investigación y en esa carpetita voy metiendo mis consideraciones, las entrevistas, todo, 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 para tenerlo muy bien completo. Trato de analizar, de estudiar el caso y llegar a mis propias conclusiones y luego ya esperar la fecha que me den. ¿Cómo la demás personas puede saber si es real o no? No, no hay una manera, porque el tema del contactismo es muy difícil de investigarlo. A pesar de que mucha gente dice que es muy sencillo y que no tiene ningún sentido, no, no es así y no es Ujú. tan fácil de investigarlo. ¿Por qué? Porque hoy una persona llega y me dice, ¿sabes qué? Estoy contactando y a lo mejor tiene una historia alucinante, alucinante.
y con todas las preguntas que yo le hago, y muchas veces las preguntas, Ujú. una misma pregunta la hago de distinta manera para ver si cae y me da otra respuesta. Pero ya cuando veo que siempre me dice los mismos datos, lo mismo en todo momento, entonces quiere decir que aparentemente y de entrada hay algo real. Pero ya cuando empiezo yo a hablar con los amigos, con los familiares, cuando empiezo a darle seguimiento a las redes sociales de ellos, cuando empiezo a ver ya de manera completa e integrar a la persona, ya me doy cuenta si es una persona que se la pasa bromeando, si es una persona que a lo mejor anda mal en algo de su salud, y ya, pero cuando me doy cuenta que no pasa nada de eso, entonces la historia ya cambió. Y en ese proceso a lo mejor llegamos a la fecha que nos ha dado y esa es la prueba mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Si lo que dijo se llega a corroborar, entonces la historia ya cambió. Pero en ese proceso no es tan sencillo y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que hablan dicen, bueno, yo te lo explico, pero no quiero que tengas ni contacto con mis amigos, ni mi familia, ni nada. Y está en su derecho y no pasa nada. Pero, por eso te Genera digo que es dudas. complicado. Sí, quedan muchas dudas y yo lo que hago es una entrevista hoy y a lo mejor otra entrevista en 2 meses y otra en otros 8 meses y otra a lo mejor en un año. Y de repente ya cuando veo en un proceso de a lo mejor en un año, tengo 5 o 6 entrevistas, pero en esas 5 o 6 entrevistas que a lo mejor en un año realicé, voy viendo que no haya contradicciones, voy viendo que no hay Claro, una coherencia. Y exactamente. vos hablas, por ejemplo, del tema de la comprobación de las fechas o de este tema personal, ¿no? Si hay una coherencia, pero ¿qué pasa con el tema de las evidencias? No hay, en el tema del contactismo, lamentablemente no hay evidencias. No, no hay algo así tangible, no hay algo palpable que digan, mira, me subieron a una nave y me traje este souvenir. Era un papelito que tenían para algo los extraterrestres. No, eso no Claro, existe, eso no lo hay. Pero eso no demerita las experiencias, que eso es a eso precisamente, iba. sí, porque mira, aquí sucede Sí, un fenómeno bien extraño. Los investigadores no se involucran porque el argumento que dan ellos es de que no hay una prueba palpable de las experiencias. claro, algo material. Exacto, algo material, algo tangible, algo que se puede investigar, analizar. Mm, ujú, Eso no existe y tienen toda la mm, razón. Y yo lo he encontrado, o claro, mejor dicho, yo no he encontrado nada que me digan, mira, esto lo traje de una mm, nave. No existe eso, eso no hay. Pero eso mm, no demerita el testimonio de la persona. Y creo que uno de los aspectos que me he dado cuenta de mi trabajo es que yo escucho a la gente, la dejo hablar y le voy cuestionando. Y no es un cuestionamiento agresivo, no es entrar en polémica, no es el que, a ver, demuéstramelo, a claro, ver si es ese cierto. respeto, No, ¿no? claro, Necesario. claro, Pero yo iba a ir un poquito más sí, allá, porque muchas veces, a través de esa relación que vos tenés con la gente y con los contactados, o incluso haciendo las mismas notas, pueden suceder cosas con la energía, con las interferencias, con esta mujer que de repente empezó a contactar en el aire. ¿Te ha sucedido algo de eso? sí, ¿Te has sí, generado vos mismo experiencias después? Porque a lo mejor sí, haces esa nota, te vas a tu casa y después durante la noche, durante el sueño, pasa algo, ese tipo de sí, mira, evidencias por o de decir, experiencias, mejor te dicho. puedo decir que en ocasiones, bueno, creo que ahorita se me viene a la han pasado muchos, muchos, o sea, no es así que diga, ay, todos los días me pasa algo, no. Pero a lo mejor del 2016 a la fecha han pasado 5 o 6 veces, y una de ellas que más recuerdo era cuando, con mi esposa, nos dimos cuenta, nos enteramos que estábamos embarazados. Mm, Entonces, yo no lo dije, nosotros esperamos hasta que se cumplieran los 3 ujú, meses para anunciar de que estábamos embarazados. claro. Mm, Pero te puedo decir que al mes de que nosotros nos enteramos que estábamos embarazados, hubo personas que nos dijeron: "Johanan, están embarazados y va a ser una niña, y van a ser para mayo". Y mm. dice: "Espérate, ¿pero cómo lo sabes?". Y yo le preguntaba a Lourdes: "Oye, ¿tú has Claro, dicho sí. algo en redes sociales?". "No". "Pues yo tampoco". "¿Y entonces cómo sabe la gente?". "No, pues no sabemos". Luego hubo en una entrevista que es para contestar tu pregunta, igual sobre Isabela.
en una entrevista al aire, en vivo. Era el momento de la pandemia, era el momento donde todos estábamos encerrados. Fue en el ujú, 2020 cuando ocurrió esto. Y una de las entrevistadas me dice, Johanan, tengo un mensaje urgente del arcángel Miguel. Y yo dije, pues qué chido, ¿no? Pues a ver, vente al programa y nos platicas qué asunto. Y lo primero, Johanan, esto es un mensaje muy, muy personal. ¿Quieres que lo dé al aire o te lo doy de manera aparte del programa? Dije, en él, aquí mismo, aquí, ¿para qué? Porque bueno, mucha ujú, gente es así, pues, y luego cuando ya te dan tu mensaje, dices, tanto, tanto así como que tanto misterio para esto, pues no tiene ujú, ningún sentido. Y yo le dije, no, ya suéltalo, dilo aquí al aire, que toda la banda sean testigos de esto. Y suelta, están embarazados, y va a ser una niña, y va a ser para mayo, y va a ser esto, y va a ser aquello. Y nosotros así como que, yo con el celular mandándole mensaje a Lourdes, oye, conéctate, conéctate, ujú. escucha lo que nos están diciendo del arcángel Miguel. Entonces fue algo muy fuerte para nosotros, muy fuerte Claro. porque nosotros no lo habíamos anunciado, nadie lo sabía, bueno, ni nuestras familias lo sabían. Entonces, y ahí quedó registrado. Entonces, ya cuando le dimos seguimiento, ya cuando le di seguimiento a esas personas quienes anunciaron, que fueron como 2 o 3 personas, pues me di cuenta que eran personas que tenían ese vínculo o que vivían esas experiencias de contacto. Entonces, es algo tan bonito, algo tan, tan chido, porque de repente te das cuenta que se va creando una comunidad y va llegando mucha gente que tiene esta capacidad de recibir los mensajes. Y cuando ellas se dan o ellos se dan cuenta de que lo toman en serio, los escuchamos y les damos su valor a cada una de las experiencias, creo que eso ha ayudado mucho para todo lo que hay en este momento al 2023, porque ahora hay una cantidad impresionante de canales y aportando sus propios testimonios y aportando muchas cosas, y eso es muy bueno, porque era lo que hacía falta. Como que has estado con toda esta experiencia durante tantos años, podés notar que hay un hilo conductor dentro del contactismo que lo puede definir, o sea, las experiencias se repiten, son similares, hay algo que vos decís, va por acá, un mensaje Sí, similar. sí, mira, ¿cuándo fue? El año pasado, y esto lo Ujú, descubrí de una manera fortuita, es decir, no me había percatado yo del asunto. El año pasado, buscando una entrevista y buscando la declaración de un contactado, precisamente porque estaba haciendo unas cosas, entonces dije, tal persona, me dijo tal cosa, pero bueno, ¿cómo buscas una declaración de 30 segundos en 4,500 entrevistas y cada entrevista de 3 horas? Dices, uy, va a ser un rollo. Bueno, empecé a buscarlo en mi canal de mm, YouTube claro. y bueno, revisé lo que llevaba del 2022, revisé todo el 2021 y revisé el 2020. No la encontré. Bueno, sí la encontré hasta el último, pero hubo algo que detecté y que creo que es la primera vez que se detecta esto dentro del tema contactista. Por año, la tendencia de los mensajes cambia 2 o 3 veces. Es decir, pareciera que es una oleada que se lleva todos los contactos. Esto al menos en México, ¿eh? Me refiero que esto lo descubrí solamente con la gente de México. Es como que les dan un mensaje pero un mismo mensaje, haz de cuenta que me da la sensación de que alguien lo redacta o alguien se junta y en esa junta redactan como un memorándum, y lo van entregando a Ujú, varias personas. Es el mismo mensaje, es con palabras más, palabras menos, con una forma distinta de expresarlo, pero en esencia es el mismo mensaje. Y te pongo los ejemplos muy claros, muy puntuales. En el 2019, en el segundo semestre del 2019, la tendencia de los mensajes era, viene algo muy importante, deben de guardar comida, deben de guardar agua y viene algo muy fuerte donde todos tendrán que estar en sus casas. En el ujú. segundo semestre del 2019. En ese momento nadie entendimos nada. La tendencia de los últimos 6 meses del 2019 era esa que te acabo de mencionar. Palabras más, palabras menos, mensajes Claro. a la mejor a la mitad o iguales, pero la tendencia era esa.
Llega entonces pues la pandemia, lo que La conocemos, pandemia, claro, y bueno, pues ya. claro. Entonces, en el 2020, la tendencia de los mensajes fue 2. Fueron 2 mensajes grandes que se encontraron, que yo encontré. En el 2021 fueron 3 los mensajes que se dieron. Es decir, que a lo que voy, que por año tenemos que la tendencia de los mensajes dados de esas otras realidades, y cuando digo otras realidades puede ser intraterrestres, ultraterrestres, extraterrestres, seres de luz, seres angelical, como tú le quieras nombrar y le quieras llamar, pareciera que todos se ponen de acuerdo. Pareciera que todos ellos dicen, pues ahora vamos a mandar esta información, y cada quien lo da como mejor lo entendió. Y cuando ya lo reciben los humanos, pues igual lo dan a conocer como ellos mejor lo entendieron. Entonces, cuando notas que hay una persona o hay 10 personas que recibieron el mismo mensaje, pues cada quien lo va a explicar como mejor lo entendió y como mejor pueda. Pero ya cuando veo que en un año, en 12 meses, cambia la tendencia de los mensajes, es algo increíble, es algo alucinante. Por eso siempre he mencionado que ellos, esos seres, no son muchos, es una misma conciencia que se disfraza de una manera distinta para parecerse a una persona y es otro rollo, pero es la misma conciencia, Pero esa claro, el misma maestra. mensaje es el mismo. Es el Nosotros mismo, estamos es el mismo. ahora pasando mitad de mayo, eh, y a raíz de esto que nos comentás vos, ¿pudiste captar que hay un mensaje para este año? No, fíjate que en este año no he detectado yo como una tendencia o sea, cuando yo detecto que hay una tendencia es porque muchas personas están hablando de un mismo tema. Al menos lo que fue Ujú. finales del 2022 y ahora lo que llevamos del 2023, no ha tenido como la fuerza como, como, Como como, en años como en anteriores. años anteriores, exactamente. Ahora, la tendencia es nuevamente un terremoto, pero bueno, también hay que entender que si ya ahora viene otro terremoto es porque la gente ya da por hecho que el 19 de septiembre del 2023 va a haber otro terremoto. Eso me queda súper claro. Entonces, hay muchos mensajes sobre eso, pero ya no lo creo. No, 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 porque te digo, ya es como que la gente está contaminada, está viciada con lo que ha ocurrido en los dos anteriores veces. Entonces, Claro, no, eso para mí en estos momentos no tiene ningún valor, pero lo estoy documentando. Eso sí, claro, eso es ahí está, he importante. abierto la carpeta de investigación y ahí estoy echando los testimonios. Pero otra tendencia no la he encontrado, no la he detectado, al menos en este 2023, en lo que llevamos. Pero te digo que a mí me Bueno, estamos sorprendió, en mayo, sorprendió. todavía tenemos unos meses por delante para Sí, este mira, año. hay ocasiones que la tendencia se da de una semana para otra, ¿eh? De una semana, o sea, no hay que esperar 8 meses, no, 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 no. La tendencia cambia de una semana para otra. Entonces ya de repente yo vengo hablando de un tema y de repente surge otro y de repente ya es una como bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y que es ahí cuando veo que las tendencias van en ese orden, pues ante Ujú. el número de mensajes por diversas personas que en una primera instancia yo pensaba que se estaban poniendo de acuerdo. Y cuando yo comencé a hablar con cada uno de los individuos, de quienes estaban recibiendo mensajes, y les decía, oye, tú te pusiste de acuerdo con tal persona, ¿va? Claro, o que haya No, no, no. escuchado a lo mejor lo que el otro Exacto, hablaba y no exacto. había Y ellos relación. me referían que no, pero ya ahora viéndolo, te digo, 2019, finales de 2019, 2020, 2021 y 2022, es ahí cuando me di cuenta que no, 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 no. Esto es una tendencia y va cambiando 2 o 3 veces por año. Y para de contar. Y no hay más. O sea, no es de que alguien diga, la luna la veo roja y otro diga, sí, la luna es verde. No, porque la tendencia es o que la luna es roja o que la luna es verde. Es a lo que me refiero, que hay un número mayor de mensajes sobre un tema determinado. Esa es a lo que yo le llamo la tendencia. Y hacia Claro, allá qué o hacia acá se van interesante. moviendo, pero te digo, cambia 2 o 3 veces por año. Y con la gente de Latinoamérica no he encontrado ese patrón, pero yo me imagino que si pudiéramos tener un registro de toda la gente que habla, de toda la gente que recibe mensajes, estaría el mismo fenómeno registrado en Latinoamérica, pero no logro
todavía Vos por sabés no hay que más. yo no tengo duda de eso, que hay una integración planetaria, pero por alguna razón Latinoamérica es como que va adelante, no solamente con el tema del contactismo, sino con el tema de los mensajes, que Claro. hay una relación. Vos estuviste hace poco aquí en Argentina eh, conectándote y haciendo entrevistas muy interesantes con gente que es de aquí, de nuestra tierra. Exactamente. Hace un año exactamente, hace un año estuve allá en tu país y bueno, pues es alucinante todo lo que tienen por allá, de verdad, que es increíble el nivel tan avanzado de la investigación que están realizando. Y yo creo que eso es muy, muy bueno porque ya cuando vemos que la comunidad ovni de un país está avanzando y lo toma este tema tan serio, yo creo que es ahí que es algo que debemos de copiar en muchos otros países de Latinoamérica, que nos hace falta tanto darle ese empuje desde el punto de vista serio, objetivo y en el ámbito gubernamental. Claro, claro, claro. Y hablando de ese tema, que ya es una investigación mucho más estructurada, ¿verdad? Que no es el mensaje o la forma de conectarse de los contactados directamente, como si fuera una amistad. Pero ¿qué nos puedes decir con respecto a, por ejemplo, la NASA? ¿Qué es lo que vos sentís que nos muestran o que nos ocultan? Mira, pues yo creo que ellos saben mucho de lo que han encontrado en alguna otra luna, en otros planetas. Los que tienen la información son ellos. Pero qué tanto sueltan y qué tanta información se va hacia la sociedad civil, un mínimo, realmente un mínimo. Y mira que el próximo 31 de mayo, es decir, en unos días, van a dar una conferencia donde presentarán un informe de la investigación que ellos han hecho sobre el tema de los objetos voladores anómalos. Hay que estar muy al pendiente porque es la primera vez que hablará de esa manera, así tal cual, con un informe, con una conferencia, con gente muy importante de la NASA que hablarán sobre esto que ellos han hecho. Yo lo que siempre he dicho sobre las dependencias gubernamentales durante muchos años, ellos se burlaban y después en las redes sociales, pues se burlaban, se seguían burlando de la gente, se seguían burlando de los casos, se seguían burlando de los testigos. Y de la noche a la mañana, cuando Estados Unidos comenzó a liberar toda la información, cuando Estados Unidos comenzó a decir, hay algo que está ahí, que no Ah, sabemos qué sea, pero es real, ujú. es auténtico y es no humano, sin mencionar extraterrestre. Pero esto es lógico. Si alguien te dice es no humano, pues ¿qué entiendes? Pues que es extraterrestre. No, para ellos no, es no humano, sin llegar a extraterrestre. Pero dices, pues Claro, tienen incluso como un lenguaje exactamente. muy acotado, muy distinto a lo Sí, sí, que sí. Es no humano. comúnmente nosotros podemos comentar, Exacto. ¿no? Y te digo, Eh, ellos lo ven así, no humano, pero, pero vuelvo al punto. Tú le dices a una persona, si es no humano, entonces ¿qué es? Pues extraterrestre. No. Para ellos es no humano. Bueno, está bien. Dejémoslo y de termina ahí. lado ahí. Mm. Exactamente, sí. ¿Y con el Área 51 has tenido algún contacto? No, ¿Qué nos puedes contar? contacto como tal, no, pero le he dado seguimiento a toda la información que se ha generado sobre este lugar, que es una base militar de los Estados Unidos, que durante muchas décadas estuvo habilitada para eh, Investigación. sí, la investigación y también para checar los prototipos de las nuevas aeronaves de guerra de los Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, porque es una zona muy resguardada, por lo mismo que hay una tecnología muy avanzada, tecnología muy desarrollada, que es donde los prueban y hacen todo ese tipo de cosas, donde, bueno, de repente mucha gente aseguró que ahí hay los restos de ovnis, es decir, de naves interplanetarias, los restos incluso de seres extraterrestres, y hay una cantidad impresionante de información que refieren que ahí precisamente se encuentran, que es un centro de investigación muy adelantado, que es el lugar donde estarían haciendo la retroingeniería de esa tecnología extraterrestre. Es decir, que sería que ellos encuentran algo y lo estudian, lo analizan y hacen la réplica, hacen la versión de la Tierra.
y de ahí ha salido mucha tecnología, es lo que se refiere. Pero durante muchas décadas el gobierno de Estados Unidos lo negó, durante muchas décadas el gobierno de Estados Unidos dijo, nosotros no sabemos, no tenemos nada, pero ya el 2023 han reconocido que efectivamente es una base militar, que es de ellos y que es de alta seguridad por todo lo que implica de los vuelos experimentales, de las nuevas tecnologías que ellos están utilizando, sobre todo, reitero, para la guerra. Entonces, es un lugar alucinante, ¿no? No, o sea que no, más que lo que nos contaste, ¿no nos podés contar un poquito más sobre eso? Mira, pues hay, por decir, hay algunas voces de algunos individuos que han dicho que han trabajado en ese lugar y como el área más, como que más caliente, como el área más fuerte dentro del área 51 es la S4, que es donde estarían los restos de seres extraterrestres y que incluso habría extraterrestres vivos que han sido interrogados, según se dice, y que han aportado información muy valiosa para la Unión Americana. Ahora, ¿hasta qué punto podemos considerar que esto sea cierto? No hay un elemento, no hay un algo que te diga, ah, sí, efectivamente, lo que está diciendo es real. Pues no, porque se han hecho muchas investigaciones, se han corroborado las fuentes, es decir, las personas que dan la información, se han checado sus cartas credenciales y efectivamente todo lo que ellos dicen en cuanto a quiénes son es real, es auténtica, pero ahora cómo corroborar las historias que ellos Claro. están diciendo. Entonces hay muchos videos de esos artefactos que se ven cerca del área 51, incluso, bueno, pues hace unos años se hizo viral a través del Facebook, donde hacen una invitación para hacer un ataque al área 51 por parte de la ciudadanía y que se liberara y se dijera lo que realmente había al interior. Entonces fueron a través de las redes sociales millones de personas que se apuntaron, millones de personas que dijeron, yo voy, ahí vamos. Se activaron diversos protocolos de seguridad en el área 51, amenazas del gobierno. Si ustedes cruzan esa línea, los vamos a meter a la cárcel y asuman las consecuencias. Y aún así llegaron cientos de jóvenes al área 51, a la puerta, y bueno, pues estaban todos los operativos de seguridad y de inteligencia Claro. ahí muy al pendiente de que no entraran. ¿Pero por qué? Porque vuelvo al punto, es una base militar y en una base militar tú no te puedes meter así porque diga, yo quiero saber toda la verdad y quiero conocer a los extraterrestres. No, Claro. no es Por así. eso es tan controvertido el tema, ¿no? Exactamente, Justamente. sí. Entonces, es un tema súper interesante, es un tema que podríamos, yo creo que tener una cantidad, o mejor dicho, tendríamos toneladas de información sobre todo lo que se ha visto, todo lo que aseguran los lugareños, todo lo que reportan los investigadores y la gente que ha trabajado al interior, que serían toneladas y toneladas de documentos sobre todo lo que hay ahí. Ahora, vuelvo también a este otro punto. ¿Qué tanto de eso es cierto? ¿Forma parte de una leyenda urbana? ¿Realmente hay restos de extraterrestres y de naves de otros mundos ahí? ¿Realmente se está haciendo esta parte de la retroingeniería? No lo sabemos, pero estoy seguro que un día, quizá, la gente de los Estados Unidos, la ciudadanía lo va a conocer y por ende también todos los demás de todo el resto del planeta. Claro, sí, esperemos que así sea, ¿no? Todos estos temas nos han marcado mucho y bueno, para mí es muy positivo que hayas podido hacer este seguimiento y que hayas tenido la continuidad, cosa que no muchas personas lo Claro. logran, ¿no? Por X razón. Pero a Johanan Díaz Vargas como humano, como ser humano, como hombre, que tiene alguna motivación de contactar, ¿a vos te gustaría contactar? ¿Estás Mira, buscando el contacto o no? en estos momentos no. Buscando así que ande yo desesperado por el contacto, no. Pero con lo poco que me han mandado, con los poco de esos mensajes que me han proporcionado esas entidades, con eso por el momento estoy satisfecho, porque me doy cuenta que es real, que es auténtico. Pero yo espero que antes de que yo me vaya de este planeta, que yo muera, pueda tener la corroboración de que efectivamente lo que yo le he dado seguimiento durante toda mi vida al tema de los ovnis, al tema del contactismo, a esos mensajes, a todo eso, pueda ver o pueda hablar o pueda entrevistar a un ser de otro planeta. Yo espero que antes de que me vaya de este mundo, lograrlo. Y si no, aunque sean en los últimos minutos de vida,
verlos y saber que todo lo que hice no fue en vano. Yo espero que eso suceda. Y eso ya es un caso Ujú. extremo, desde luego. Pero si se puede en cualquier momento, puta, pues estaría alucinante poder entrevistar a un alguien que no sea de este planeta, ¿no? A ese alguien Claro. que me platique las historias, que me diga qué asunto, qué es lo que sucede. Pero por lo mientras no estoy, me he planteado varias veces comenzar a buscar esa parte, comenzar a checar los protocolos de contacto que ya tienen algunos investigadores en varias partes del mundo, comenzar a practicar y comenzar a ver si eso tiene algún verificativo. Eso sí ya me lo he planteado ya en los últimos meses, y porque yo creo que es la parte que sigue. Por un lado, A eso iba, sí, sí, porque yo creo que hay una tendencia en el tema del claro. contactismo que se va dando y está ese otro paso, ¿no? Exactamente, sí, porque bueno, en mi canal de YouTube son como 4,300, 4,400 entrevistas que tengo. Más aparte en audio, que también debe ser como, pues ya ni me acuerdo cuántas, pero como unas 3,000, 4,000 igual, en audio nada más. Entonces, ya cuando me doy cuenta son como 10,000 entrevistas que debo de tener, que muchas de ellas no las he publicado porque pues no tengo tiempo para editar tanta cosa que hay ahí, pero que yo espero que un día se publiquen tantas entrevistas, pero yo lo veo así. Son muchos casos, muchas historias, muchos mensajes, pero son las vivencias de otras personas, no la mía. Y, Claro. y por eso te digo que en los últimos meses me he planteado, cuando leo o cuando alguien me platica los protocolos de contacto de este grupo, o de aquel país, o de esta zona, o de este otro, y como que de cierta manera ya me está llamando la atención y espero que si eso sucede, desde luego que lo haré público para que si yo encuentro algo, lo diré. Si no encuentro nada, lo diré. Voy a ser muy transparente en ese aspecto, pero si se da, bueno, pues entonces el entender, el cuestionar a esos seres, ¿qué andan haciendo acá? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Por qué solamente unas cuantas personas les dan los mensajes? ¿Cómo pueden visualizar? Sobre todo me Claro. llama mucho la atención el futuro. ¿Cómo pueden visualizarlo? ¿Cómo? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo es el mecanismo? Y otra de las preguntas que siempre me he hecho, ¿realmente ellos lo saben todo? Para mí no. Yo no creo que ellos lo Ujú. sepan todo, porque si fuera eso, entonces, pues los contactados y las personas que han convivido con ellos nos dirían que efectivamente ellos lo saben todo, pero también ellos están aprendiendo al igual que nosotros. Entonces, creo que tenemos una parte que, como un mito que hemos creado los seres humanos alrededor de los extraterrestres, creyendo y pensando que ellos son la séptima maravilla en el universo y que ellos lo saben y lo conocen todo, absolutamente todo. Entonces son de esas preguntas que yo les haría, pero ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo voy a comenzar? No lo sé, pero cuando empiece, bueno, desde luego que te digo, lo voy a hacer público para que la gente vaya conociendo y sea parte también de lo que vaya ocurriendo en mi vida y en este proceso ya de acercamiento, porque reitero, es el Ujú. siguiente paso, para mí es el siguiente paso, el comenzar a buscar ese contacto, vivir esas experiencias, el entender cómo y qué es lo que vive cada uno de esos contactados. Excelente. Sí, yo creo que hay una como una especie de barrera invisible que uno tiene que atravesar para poder comprender mejor, ¿no es cierto? Claro, Pero de todas maneras ya tu trabajo ha sido más que suficiente como para poder guiar a muchas personas en esa luz y en ese entendimiento que es humano y natural, que no depende ya ni de gobiernos, ni de estructuras, ni de reglas, ni de nada, sino directamente claro, en de el uno. contacto a través de la apertura de conciencia. Bueno, Johanna, la verdad que me encantó compartir con vos este espacio. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y bueno, espero tenerte en otra oportunidad aquí junto con nosotros y con nuestra gente amiga. No, al contrario, Mariel, yo te agradezco enormemente tu invitación a este espacio tan importante y que la gente, bueno, pues entienda que el fenómeno del contactismo es Ujú. real, es auténtico, pero hay que tener mucho cuidado, porque así como hay cosas muy bonitas, Así es. también hay cosas muy desagradables, que es a las que tenemos que evitar, son las que tenemos que hacer consciente a la ciudadanía de que cualquier persona puede estar recibiendo mensajes y que en muchas de las ocasiones les da miedo, que en muchas de las ocasiones se bloquean, que en muchas de las ocasiones les afecta en su vida.
Entonces, al momento que van conociendo otras experiencias, que van conociendo que esto es tan normal y natural para las personas, es en la medida en que estaremos ayudando a esas personas para que no se sientan solas y entiendan que hay investigadores, que hay estudiosos en muchas partes del mundo que les pueden ayudar, que las pueden guiar para salir de de esos problemas que le estén generando, de ese estrés que le esté generando en sus vidas. Así que, pues, invitar a la gente que lea, que estudie, que analice y después saque sus propias conclusiones sobre estas temáticas. Y nuevamente te reitero, Mariel, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias por interesarte en el trabajo que vengo realizando acá en este concepto que he denominado insólita experiencia. Muchísimas gracias a vos. Bueno, por supuesto vamos a poner tus datos para que nuestra comunidad se acerque a tus canales y a tus contactos, a tus redes. Y bueno, siempre serás bienvenido en esta comunidad. Bueno, Muchas hasta pronto. Te saludo y bueno, nos estamos viendo. Gracias. gracias. Al contrario, bye bye. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla entre amigos con Johanna Díaz Vargas. Seguimos en contacto, comunicándonos como siempre, compartiendo estos temas que nos interesan y desde ya mi agradecimiento para ustedes por estar siempre acompañándonos siempre aquí en nuestro canal Mariel Romero Reino de Ángeles. Nos vemos pronto. Gracias.